Si bien cada uno es dueño de su propia empresa, todos poseen la misma tecnología representada por la función, ese que está ahí, donde la producción se mide en kilos. L es trabajo y K es capital. Usted se ha informado de que, si bien cada amigo ocupa 3 unidades de capital, cada uno contrata distintas cantidades de trabajo. Durante una reunión, usted escucha que Cone dice, un trabajador adicional aumenta mi producción en un cuarto de kilo. Que Yuyito dice, en mi empresa, si aumento en 1% la contratación de trabajo, mi producción aumenta en 0,2%. Y que Genito dice, en mi caso, lo único que sé es que en promedio cada trabajador produce medio kilo de pan. En base a esta información, deduzca cuánto trabajo contrata cada uno. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que ustedes harían en este ejercicio? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué Ver las deducen? elasticidades. ¿Cómo? Ver las elasticidades. Ya, pero ojo, que la elasticidad sirve, pero para uno de los tres casos, perdón. Tenemos tres casos, Cone, Yuyito y Genito. Primero, hay que entender la información que me están dando. Si bien todos tienen la misma tecnología y la producción es en kilo, etcétera, uno, Cone, dice que un trabajador adicional aumenta mi producción en un cuarto. Vayan viendo a qué se le asemeja, a qué concepto de micro de esta prueba se le viene a la mente. Después Yuyito dice, si aumento en un 1% la contratación de mi trabajo, o sea, de un insumo, mi producción aumenta en 0,2%. ¿Qué concepto es ese? Y por último, Genito dice, en mi caso lo único que sé es que en promedio cada trabajador produce medio kilo de pan. Entonces, vayan asociando la información que le están dando a lo que le están preguntando y cómo lo tienen que ir haciendo. Entonces, luego van por partes resolviendo, no lleguen y empiecen a contestar así, a hacer cualquier cosa. Primero entiendan lo que le están preguntando, entiendan la información que le están dando. Entonces, en base a lo que les dije, ya tenemos la siguiente función de producción. Bueno, como siempre les digo, yo tengo los apuntes más ordenaditos y eso se lo voy a subir, así que pongan atención. En base a lo que les dije, primero, para Cone, como les dije, tenemos que ir viendo por casos. Cone, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están preguntando? O sea, al final, primero me están preguntando cuánto trabajo contrata cada uno. O sea, ¿cuál es el valor de L. L? Muy bien. Pero a mí me están dando información fuera de la función de producción. En base a Cone, ¿qué me están diciendo? Si contrato un trabajador más, mi producción aumenta en tanto. ¿Qué concepto es ese? Productividad marginal, Ya, ¿por qué? porque está aumentando en uno el insumo y aumenta la producción uno, ¿no? Ya, bien. Entonces me están diciendo que la productividad marginal, dice, aumenta en un cuarto de kilogramo. Entonces, 0,25. Luego, para Yuyito, me dicen, en mi empresa se aumenta en un 1% la contratación de mi trabajo, mi producción aumenta en un 0,2%. Primero, me están dando porcentaje, ¿qué es? ¿Es productividad media? ¿Productividad marginal? ¿A nadie se le ocurre qué puede ser? Diferencial total. Ya, pero algo más específico. ¿Esa no era la elasticidad? Sí, exactamente.
la elasticidad. La elasticidad de insumo, bueno, vamos a dejarlo como elasticidad, que es 0,2. Y luego, para genito nos dicen, en mi caso lo único que sé es que en promedio cada trabajador produce medio kilo de pan. ¿Qué El es? producto medio. La PMI. Esa es la media, ¿no? Productividad media, muy bien. Producto, o sea, dice promedio. Promedio, productividad media. Porcentaje, cuando aumenta un insumo, elasticidad. Un trabajador adicional, ¿cuánto aumenta la producción? Productividad media. O sea, los dije al revés. No. Filo. Creo que me entendieron, ¿no? Un trabajador adicional, ¿en cuánto aumenta mi producción? Productividad marginal. Porcentaje ante cuánto contrato un solo insumo, elasticidad y promedio, productividad media. Ya. Entonces, nos están preguntando cuánto contrata, al final nos dicen, cada amigo ocupa 3 unidades de capital y distintas unidades de trabajo. Entonces sabemos que L va a ser 3, no, K va a ser 3 y L es lo que tenemos que saber. Entonces, para el caso número 1 de CONE, ¿cuánto es la productividad? ¿Cómo se calcula? La productividad marginal. Primero, ¿en base a cuál de los dos insumos? Trabajo. De trabajo, bien. ¿Y cómo se calcula? La derivada con respecto al trabajo de la función. Ya. ¿Y alguien sabe cuánto es eso? Si la función es esa. Creo que es 1 partido 2 veces la raíz. De L más K. Muy bien. Y eso es igual a 1/4, que es lo que nos dijeron. Entonces, sabemos, porque nos dicen que ocupan 3 unidades de capital, despejamos esto y nos queda 4, es igual a 2 veces raíz de L más 3. Este se va con este y nos queda 4 es igual a L más 3 y eso da L igual a 1, despejando. Entonces ya sabemos que con la información que escuchamos de CONE, ¿cuánto trabajo contrata? 1 unidad de trabajo. Ahora, vamos con Yuyito. Productividad media. ¿Qué es? O sea, ¿cómo se calcula? ¿Y por qué K valía 3? Porque nos dicen, ocupa 3 unidades de capital. Cada amigo. O sea, cada uno ocupa 3 de capital, pero no sabemos cuánto de trabajo. Y eso es lo que nos están preguntando. Ya caché. Gracias. Entonces, la productividad media, ¿en base a qué insumo? También con respecto a L. También, sí. Ya. Y en este caso, ¿cómo se calcula? Dividimos la función en L. Ya, muy bien. Que sería sobre L igual a 1/2, que era la información que nos están dando. Pero K va a ser 3, porque ocupa 3 unidades de capital. Entonces despejamos. Y esto, lo voy a anotar acá abajo. ¿Qué número les da? O sea, ¿qué números pueden ser? ¿Se está entendiendo?
¿O no se está entendiendo? 2 y 6. Sí, 2 y Ya. 6. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿De qué nos sirvió saber entonces que la elasticidad era 0,2? Es que eso es para el caso de Yuyito. Ah, Es que por eso estamos en el mismo. porque... Ah, creo que me equivoqué. No, Sí, soltamos. los cambié, perdón. Perdón. Ya, a ver, sí, los cambié. Mil disculpas. Vamos a hacer este y así. Ahí sí, perdón. Ahí sí, Sí, ya, súper. Sí, al final estamos haciendo genito. Em, ya, todo casi de nuevo. Genitos nos dicen que en promedio cada trabajador produce productividad media, listo, ya lo teníamos. Y ahora estamos despejando. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, con la información de Genito, sabemos que contrata 6 unidades de trabajo. Y ahora sí para Yuyito, perdón, que es con elasticidad, insumo producto de L. ¿Y cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula elasticidad? ¿Alguien no entiende por qué estamos sacando la elasticidad? O sea, ¿por qué a partir de la elasticidad despejamos? Disculpa, yo llegué un poquito tarde, entonces no alcancé a ver el ejercicio, no sé si... Ya, mira, en el ejercicio nos dan una función de producción. Con ello, Yito y Genito tienen diferente información, pero los tres ocupan 3 unidades de capital, pero con distintas cantidades de trabajo. Entonces, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto trabajo contrata cada una en base a la información? Primero tenemos que con E dice lo siguiente: un trabajo adicional aumenta mi producción en 1/4 de kilo, que se refiere a productividad marginal. Después Yuyito dice, en mi empresa si aumenta en un 1% la contratación de mi trabajo, mi producción aumenta en un 0,2%, que se refiere a la elasticidad. Y por último, Genito dice, en mi caso lo único que sé es que en promedio cada trabajador produce medio kilo de pan, que es la productividad media. Entonces, a partir de estos conceptos y sus fórmulas, sabiendo que K va a ser igual a 3 porque es la cantidad que contrata cada uno de capital, despejamos él y vamos a ver cuánto trabajo contrata cada personaje. Mm, ¿Se entendió? No, sorry. entonces busca sacar la elasticidad como para, ¿cómo decirlo? Todavía no lo entiendo muy claro, lo siento, es que estoy como todavía pensándolo. Ya, nos dicen que la elasticidad es 0,2. Ok, normalmente nos dan L y K, o nos podrían dar L y K, pero tenemos que sacar cuál es la elasticidad. Ahora es al revés, nos están dando la elasticidad, pero nos dicen, ok, contratan 3 unidades de K, de capital, pero no sabemos cuánto es L. Entonces, en base a la fórmula de elasticidad, igualamos esa fórmula con el valor que nos están dando, que es 0,2, y podemos despejar L. Ah, sí, es para directamente despejar el trabajo entonces. Sí, exactamente. ¿Se entendió? Sí, Ya, súper. ¿Alguien había hablado sobre cómo calcular la elasticidad? Ah, sí, era marginal partido producto medio.
Ya, ¿y alguien ya la calculó? ¿No? ¿Nadie? No Es importa. L, Ah, vale. L partido 2 por L más K, creo. Sí, bien. Y K es 3. Y esto va a ser igual a 0,2. Entonces, despejando, 0,6L va a ser igual a 1,2 y eso es igual a L igual 2. Entonces ahí tenemos cuántas unidades de trabajo contrata cada uno en base a la información que nos estaban dando. ¿Se entendió? Sí. Ya, súper. ¿Alguien no entendió? Lo importante, como les dije antes, es saber qué es lo que me están dando y qué es lo que me están preguntando, porque sin eso va a ser muy difícil ponerse a calcular algo, ponerse a argumentar algo si no sabemos de lo que estamos hablando. Ya, vamos con la 2. Dice, Alicia se encuentra paseando por el País de las Maravillas y llega una notable fiesta de té del excéntrico sombrerero. Alegre de verla, el sombrerero le cuenta a Alicia que se está dedicando a 2 pasatiempos: fabricar sombreros y hornear pasteles. Para la fabricación de sombreros, usa trabajo y metros de tela, mientras que para hornear pasteles usa trabajo y kilos de harina. Le comenta a Alicia que por cada hora que le dedica a la producción de sombrero, produce en promedio 2 tellos y que cada metro de tela le permite producir en promedio 3 sombreros. Por otra parte, por cada hora que le dedica a la producción de pasteles, produce en promedio 4 de ellos y por cada kilo de harina produce en promedio 4 pasteles. Entonces el sombrerero le pide ayuda a Alicia, pues quiere dedicarse a un solo pasatiempo. Antes de responder, Alicia le pregunta por la cantidad de sombreros y pasteles que produce una hora adicional de su trabajo, un metro adicional de tela y un kilo más de harina. El sombrerero le responde 1 o 2 sombreros por hora y tela adicionales respectivamente, y 2 y un pastel por hora y kilo de harinas adicionales respectivamente. ¿Qué actividad es más sensible a los cambios en el uso de insumo y cómo aproximaría el aumento en la producción de esta actividad al duplicar la escala? Vamos con la primera pregunta. Me dicen, ¿qué actividad es más sensible? Además nos están diciendo que él solo se quiere dedicar a un pasatiempos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué se les viene a la mente? ¿Nada? ¿Se acuerdan cuando nos hacían elegir entre uno y otro? Por ejemplo, si aumentar el radio de una torta o aumentar el alto de una torta. Eso lo habíamos hecho con elasticidad, ¿o no? Exactamente. Elasticidad producto total de L y K, que va a ser igual a la elasticidad insumo producto de L más la elasticidad insumo producto de K. Entonces, tenemos que separar las producciones. No podemos hacer las dos en un mismo, como al mismo tiempo. Tenemos que verlas por separados, porque nos están preguntando qué actividad es más sensible. Entonces, primero hacemos la de los sombreros y después hacemos la de los pasteles. Entonces, el trabajo, en este caso, se va a medir en horas de trabajo y la tela se va a medir en metros de, le vamos a poner T a la tela. Entonces, la primera información que nos dan es que
por cada hora que le dedica a la producción de sombreros, produce en promedio 2 de ellos. Entonces, por cada hora a la producción de sombreros, en promedio produce 2. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué es esto? Productividad media. Media. Productividad media. Entonces la productividad media, perdón, de L va a ser igual a 2. Y además nos están diciendo que y que cada metro de tela le permite producir en promedio 3 sombreros. Entonces, cada metro de tela le permite producir en promedio 3 sombreros. ¿Qué es? La La productividad marginal. media de T. Productividad media de T. Muy bien, que es igual a 3. Ya. Ahora, más abajo, Alicia le pregunta por la cantidad de sombreros y pasteles que produce por una hora adicional, por un metro adicional de tela y 1 kilo más de harina. Todo adicional. O sea, ¿en cuánto va a cambiar mi producción si yo aumento en uno de estos insumos claro, ¿en cuánto aumento yo uno de estos insumos? ¿Qué es? La productividad marginal. Bien, por hora adicional entonces de trabajo, un sombrero. Y eso es productividad marginal. ¿Qué eran? No, era un sombrero. Y para el trabajo nos dicen que por metro adicional de tela produce 2 sombreros. Entonces, La marginal de T. la marginal de T va a ser igual a 2. Entonces, queremos saber la elasticidad, producto total. Entonces ya tenemos la productividad media y la productividad marginal. Porque, como ya lo hemos repasado, si la elasticidad de insumo producto va a ser igual a la productividad marginal partido de la productividad media. Entonces, la productividad, ¿cuánto es la elasticidad de insumo producto para L? Ahí están los valores. ¿Un medio? Un medio, ya. Y para la de T, para la tela, 2/3. 2/3. Muy bien. Entonces, la elasticidad producto total va a ser 1 medio más 2/3. Y eso es igual a 7/6. ¿Ya? Ahora vamos con la producción de pasteles. Entonces nos están diciendo que en este caso el trabajo se va a medir en horas, que también lo vamos a dejar como L, y la harina en kilos, que va a ser H. Entonces, nos dicen que por cada hora que le dedica a la producción de pasteles, estoy aquí, produce en promedio 4 de ellos. Y por cada kilo de harina, produce en promedio 4 pasteles. Entonces, para trabajo, por cada hora, en promedio,
4 pasteles. ¿Qué quiere decir eso? Un producto medio Marginal. Medio. ¿Por qué? Porque nos dicen que en promedio produce 4 pasteles. En promedio. Esa es palabra clave. Productividad media de L, 4. Y después nos dicen que por cada kilo en promedio produce 4 pasteles. Entonces, ¿qué es? La productividad media de H. Bien, que también es igual a 4. Ahora más abajo nos dicen, el sombrero responde ya, por una hora adicional al trabajo y 1 kilo más de harina, tiene 2 pasteles por hora adicionales y 1 kilo de harina adicionales. Entonces, por hora adicional produce 2 pasteles y por kilo adicional de harina produce 1 pastel. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si aumento en 1 unidad el insumo, quiero saber cuánto aumenta mi producción. Productividades marginales, ¿no? Marginal. Productividad marginal. Bien, de L va a ser igual a 2 y la productividad marginal de H va a ser igual a 1. Entonces hacemos lo mismo que arriba, sacamos las elasticidades. ¿Cuánto es la elasticidad insumo producto de L, del trabajo? medio. Ya. ¿Y la de la harina? 1/4. 1/4. Entonces, 1 medio más 1/4 da 3 Cuarto. cuartos. Entonces, la elasticidad producto total va a ser 3 cuartos. Entonces, si tenemos estas dos informaciones, ¿cuál va a ser más sensible? La de sombrero, La de sombrero, ¿por qué? porque es mayor. Ya, bien, entonces mientras más grande la elasticidad, más sensible va a ser. ¿Por qué? 7 sextos es mayor a 1. Y si es mayor a 1, o sea, que a medida que voy aumentando mi producción, va aumentando en más de una unidad. En cambio, 3 cuartos es menor a 1. Y si yo voy aumentando la producción, este va aumentando en menos de una unidad. Por eso también es más sensible la producción de sombreros. ¿Ya? Entonces respondimos la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿cómo aproximaría el aumento en la producción de esta actividad al duplicar la escala? Entonces, aproximar, ok, el aumento de producción, duplicamos la escala. ¿Qué significa que duplique la escala? Que se multiplica por cuánto. Por 2. Ya, o sea, por 100%. Entonces, si yo aumento mis insumos
en un 1%, a ver, de partida es porcentaje, elasticidad, pero la elasticidad nos dice que si aumento en un 1% la contratación de mi insumo, ¿cuánto cambia porcentualmente mi producción? Y aquí nos están diciendo, ya, pero tienes que duplicar la escala. Ok, pero vamos por parte. Primero, si aumento los insumos en un 1%, la producción aumenta en un X%, que lo vamos a calcular. Y en base a eso, hacemos regla de 3. Entonces, esa variación porcentual, porque nos están diciendo que el aumento en la producción de esta actividad, es decir, en la actividad de los sombreros, que fue lo que dijimos que era más sensible. Entonces, aproximar el aumento en la producción de esta actividad, ¿a qué se refiere? Al final es el aumento en la producción porcentualmente. ¿Qué nos están diciendo? Ok, si aumento el insumo en un 1%, ¿cuánto cambia mi producción porcentualmente? ¿Qué es? Elasticidad. Elasticidad. Pero ya tenemos la elasticidad del sombrero, entonces 7/6. Entonces, por elasticidad, que es 7/6, es igual a eso, 1,17%. Entonces, si aumento de insumo en 1%, la producción aumenta en un 1,17%. Y ahora, me están diciendo que duplico la escala. Entonces, si aumento mis insumos en un 100%, ¿en cuánto aumenta mi producción porcentualmente? Disculpa, ¿cómo calculaste el 1,17? Ese es el valor de la elasticidad producto total. Y recuerda que la elasticidad nos dice Ah, cuánto cambia la producción porcentualmente si yo cambio la contratación en 1% de mi insumo. ya, bacán, gracias. En Pero un era eso. 117%. Ya, bien, hacemos regla de 3 y este es el valor que nos da. ¿Se entendió? Pero ¿por qué Sí. si dice duplicar uno pone 100%? Porque tiene que ser medido en porcentaje. Primero, cuando tú duplicas, por ejemplo, tenemos 2 por 2. ¿Cuánto es? 4. Estás duplicando este valor. Si pones 2 por 4, no, mentira. Si pones 4 por 2, 8, estás duplicando este valor, que aumenta un 100%. El 100% en este caso, no sé, el segundo ejemplo sería 4. Entonces aumenta en un 100%. Y eso es estar duplicando. Entonces si nos dicen duplica, ya, 100%. Es eso. Ya, ¿Se entendió? gracias. Sí, gracias. Ya, súper. Pero quédense con eso, de que si se duplica, ok, entonces aumenta ese valor en el mismo valor, entonces en un 100%. Ya. Vamos con la 3. Dice, la vanidad de Eduardo Manos de Tijeras le obliga a mantener una producción constante de tijeras relucientes para evitar utilizar tijeras oxidadas, pues de lo contrario se niega a salir a la calle por medio de cepa pareza. Ok. Eduardo produce tijeras utilizando horas humano y barras de metal. Su tecnología de producción puede ser representada por la siguiente función, y para cubrir su necesidad de tijera en un mes normal, Eduardo contrata 2 horas de trabajo y compra 4 barras de metal. Entonces, teniendo
esta función de producción en un mes normal, ¿ok? L va a ser igual a 2 y K va a ser igual a 4. Y luego nos dice, en septiembre Eduardo está de cumpleaños y recibió de regalo 12 barras de metal y un cupón por 6 horas de trabajo. Entonces al mes siguiente tenemos que L va a ser igual a 6 más las 2 anteriores porque le regalaron. Y K va a ser 12 más las 4 anteriores, 16. Entonces esto va a ser septiembre y esto va a ser el mes anterior, agosto. Entonces, suponiendo que Eduardo ya había comprado 4 barras de metal y había contratado 2 horas de trabajo a inicios de septiembre, que era lo que sumamos aquí, calcule el cambio porcentual en la cantidad de tijeras producidas entre agosto y septiembre, usando las dos formas, una exacta y una aproximada. Ya, explique la diferencia entre ambos resultados. ¿Bajo qué condiciones de la tecnología de producción y del cambio en los insumos la aproximación es razonablemente buena? Entonces, tenemos que en agosto, ¿cuánto va a producir? En base a la función de producción, si tiene 2 horas humano y 4 barras de metal, 8. va a producir 8 tijeras. Y en septiembre produce con 8 horas hombre y 16 barras de metal, 256. 256 tijeras. Entonces nos están preguntando, calcule el cambio porcentual en la cantidad de tijeras producidas. O sea, este cambio, de agosto a septiembre, o de finales de principios de septiembre a finales de septiembre. Entonces, ¿se acuerdan cómo yo calculaba de forma simple el cambio porcentual? Era lo que tengo ahora menos lo que tenía antes, partido lo que tenía antes. Entonces, el cambio porcentual va a ser 256 tijeras menos 8 dividido 8 va a ser igual a 31. Pero como es porcentaje, va a ser un cambio porcentual de 3100 por ciento. Eso, ¿se entendió? Sí. Ya. Entonces esa era la forma exacta. Ahora lo vamos a hacer con aproximación. Ya, primero, para la aproximación, ¿qué se les ocurre ocupar? Nada. Diferencial total. ¿Y por qué? Porque varía, hay una variación en los dos insumos. Eso es muy importante. Entonces, la fórmula de diferencial total es, ¿alguien me la puede decir? Ya les di una pista. ¿No? ¿Nadie?
va a ser la elasticidad insumo producto de L por la variación de L más la elasticidad insumo producto de K por la variación de K. Entonces, antes, ¿cuánto es la variación de cada insumo? La variación porcentual de cada, o sea, de trabajo. ¿Cuánto es la variación porcentual entre pasar de 8 horas hombre a, o sea, de 2 horas hombre a 8 horas hombre? Entonces este pasa de 2 a 8. Y recuerden que en este caso la variación porcentual era 8, o sea, lo que tengo ahora menos lo que tenía antes, partido de lo que tenía antes, que es 3, pero como es porcentual, va a ser un 300%. Y para acá, que pasa de 4 a 16, ¿cuánto es eso? También va a ser 300%. Exactamente. Entonces, como ambos insumos, que fue lo que sacamos acá, esto fue lo que sacamos. Entonces, como ambos insumos varían en un 300%, los vamos a agrupar. Por la elasticidad insumo producto de L más la elasticidad insumo producto de K. ¿Ya? Entonces, aquí un paréntesis, la elasticidad, bueno, insumo producto de L va a ser igual a la productividad marginal de L partido de la productividad media de L. Y eso al final nos da, con obviamente esta función de producción, nos va a dar 2L raíz de K sobre L raíz de K. Y eso va a ser igual a 2. Y la elasticidad insumo producto de K va a ser igual a la productividad marginal de K sobre la productividad media de K, que va a ser, bueno, simplificado, ustedes ahí lo resuelven. Va a dar eso, se simplifica y queda un medio. Entonces, volviendo a nuestra fórmula, tenemos que el diferencial va a ser igual. ¿Cuánto era este cambio porcentual de los insumos? Los 300. 300 por la suma de estos dos, que va a ser, ya lo voy a poner, que es 5 medios. Entonces, y eso va a ser igual a 7,5. Pero como es porcentaje, va a dar un 750%. Entonces, si se fijan, son muy, muy distintos los valores entre el cambio porcentual exacto y el cambio porcentual de una aproximación. ¿Y por qué creen que es la principal razón de este cambio muy grande? ¿Nadie? Porque una la hace directa como con la fórmula, o sea, con la función. Ya, puede ser. Pero en este caso, el diferencial total subestima
el cambio en la cantidad producida. ¿Y esto por qué? Porque el diferencial total se ocupa solo para cambios pequeños y como pudimos ver, cambia en un 300%. Entonces eso no es un cambio pequeño. Por eso se da tanta esta diferencia. ¿Ya? ¿Alguien le quedó alguna duda? Yo, pero más que nada de materia. Eh, ¿Cuánto sería como un cambio pequeño en un ejercicio? ¿Menos de 100? Sí, yo creo que no te sabría responder así. No hay un número así exacto, pero no sé, 2%, 3%. No sé si la Ah, profe ya. hizo algunos ejercicios con eso, pero cuando cambia así muy poco, eh, el porcentaje. Ok, gracias. Ya, vamos con la 4. Dice, Beetlejuice produce exorcismos de vivos utilizando fantasmas. O sea, este es el insumo. Su tecnología está representada por la función de producción, por esta función de Pero producción. espérame, una pregunta. ¿Cuál fue entonces la respuesta de la 3? En este caso nos preguntan, ya calcula el cambio porcentual, listo, tenemos los cambios porcentuales y la principal diferencia es que el diferencial total subestima la cantidad contratada, o sea, la cantidad o sea, producida, y eso es porque el diferencial total principalmente es solo para cambios porcentuales pequeños. Eso es. Igual después, hoy día en la tarde, les subo la pauta, por si quieren ahí también revisarla. Ya, entonces la 4, ya esa función de producción. Beetlejuice asegura que contratando 4 fantasmas, su negocio está en su punto máximo. Ok, 4 fantasmas más. Son la contratación de ese insumo. Independiente que me están diciendo su punto máximo de producción. ¿Por qué me están preguntando? So, al final es, necesitamos ver O por su marginal. exactamente, porque es el número de adicionales de exorcismo que produce contratando un fantasma. Eso es para ver 1. Entonces, la función de producción es esta. Entonces, como bien dijeron, sacamos la productividad marginal de F. Esto va a ser 2F menos 3/5 de F cuadrado. Entonces, independiente del punto máximo, esta va a ser el número de unidades adicionales de exorcismos producidos ante la contratación de un fantasma. Pero ahora nos están diciendo que contrata 4 fantasmas. Entonces, si F es igual a 4, la productividad marginal sería 8 menos 48 partido en 5. Y eso es igual a menos 1,6, menor a 0. Entonces, ¿qué creen ustedes? Si él dice, con la contratación de 4 fantasmas, estoy en mi punto máximo de producción, así como lo mejor. Pero nos están diciendo que si yo contrato 4 fantasmas, en realidad el número adicionales de la producción es menos 1,6. En base a esto, ¿creen que es verdadero, falso o incierto? Yo creo que es falso, pero se puede hacer otra prueba. No, estás en lo correcto. Es ilógico que si la producción de exorcismo es menos 1,6, su negocio no puede estar en el punto máximo.
es eso, es por esto. Pero, por No, ejemplo, en el caso de que fuera positivo, ¿cómo sabríamos que sería el máximo, digamos? ahí tendríamos que ver y podría ser incierto, pero tendría que haber otra información para saber qué es el punto máximo de producción. Ahora esto no tiene sentido por lo mismo, yo creo que lo hicieron a propósito porque te da negativo. Ya. O sea, igual, en en este caso igual era ilógico, pero en un caso de que sea lógico, tendríamos que verlo como por gráfico o algo por el estilo, como en el momento que la curva justo empieza a decrecer o algo por el estilo. Claro, sí. Igual voy a averiguar bien eso, o sea, qué pasa si es mayor a cero, cómo saber el punto máximo. Se los voy a averiguar y se los mando por el foro. Ya. Ya vamos con la 5. Dice, los miles de kilómetros recorridos por los buses. No, no lo voy a leer yo. ¿Alguien se ofrece que no haya participado? ¿No? Nadie. Ya. Los miles de kilómetros recorridos por los buses del sistema de transportes de Pelotillehue están determinados por la siguiente función. Entonces, al final, la producción va a ser kilómetros recorridos, donde L son las horas de trabajo de los conductores y B el número de buses. Horas de trabajo y número de buses. En base a la información histórica de Pelotillehue, se ha estimado empíricamente que los parámetros toman los siguientes valores. Ok, alfa, beta 1 y beta 2. ¿En qué porcentaje varían los kilómetros recorridos? O sea, ¿en qué porcentaje varía mi producción cuando el trabajo aumenta en un 10%? ¿Y en qué porcentaje varía mi producción cuando se retira un 3% de los buses de servicio? Entonces, nuevamente, cambio porcentual de la producción ante un cambio porcentual en uno de los insumos. ¿Qué es? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre? Elasticidad. Muy bien, lo dijeron por el chat. Cambio porcentual, elasticidad. Entonces vamos a calcular la elasticidad insumo-producto de las horas de trabajo de los conductores, porque queremos sacar. Nos están preguntando, vamos a responder la primera pregunta. Cuando el trabajo aumenta en un 10%. Entonces solo calculamos la elasticidad insumo-producto del trabajo. ¿Y cómo se calcula la elasticidad insumo-producto? Marginal partido producto medio. Bien. Bueno, y desarrollan todo esto y van a llegar a esto. Simplificando, les va a dar que es beta 1. Después yo se los voy a subir con todo el desarrollo, pero nos dicen que beta 1 es 0,45. Entonces, esto es 0,45. Y nos dicen que aumenta en un 10%. Entonces, se multiplica por 10% y eso es igual a 4,5%. Entonces, mi producción aumenta, o sea, los kilómetros recorridos aumentan en un 4,5% cuando el trabajo aumenta en un 10%. Y ahora respondemos la segunda pregunta con la elasticidad de la cantidad de buses, del número de buses. ¿Qué va a ser? La productividad marginal partido de la productividad media y simplificando todo van a llegar a que es beta 2.
y beta 2 nos dijeron que es 0,3. Entonces, la elasticidad va a ser eso, pero no me están preguntando por un 1%, me están preguntando por un 3%, pero nos están diciendo que se retira. Y recuerden que esto es cambio porcentual, no es aumento del porcentaje ni, o sea, es cuánto varía la producción porcentualmente ante una variación porcentual de los insumos. No necesariamente siempre tiene que aumentar. Entonces, por menos 3%, y eso va a ser igual a menos 0,9%. Entonces, ay, perdón. Entonces, ahí respondemos la segunda pregunta, que los kilómetros recorridos varían en menos 0,9% cuando se retira un 3% de los buses de servicio. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Cuál era como la conclusión que dijiste recién? Que para la segunda pregunta, como sacamos la elasticidad del número de buses, que era por lo que nos estaban preguntando, es la producción, es decir, los kilómetros recorridos, varía en un menos 0,9% cuando se retira un 3% de los buses del servicio. Es decir, cuando disminuyen un 3% uno de los insumos, que en este caso es B, el número de buses. ¿Ya? Vamos con... me faltó la 6. Ya, la voy a hacer aquí, pero la voy a leer porque me faltó copiarla. Después se la subo bien. Ya, no importa. Vamos a seguir con la 7. Dice, Fernando posee una tecnología caracterizada por esta función de producción. Entonces, donde L representa horas de trabajo y K número de horas de arriendo de máquinas. Supongo que Y está entre 0 y 1 y pide si es homogénea y de qué grado es, en qué porcentaje aumenta la producción si el productor aumenta tanto el trabajo como el capital en un 1%, y si es que es esta tecnología convexa o no. Entonces, ¿cómo sabemos si es homogénea? Ya, con ¿Nadie? esto de multiplicarlo por lambda. Por lambda, muy bien. EK, ahí. Eso Lambda tiene que ser, elevado igual, ¿cómo? no, que eso tiene que ser igual a lambda por la función. Exactamente. Entonces, lo hacemos. Esto va a ser igual a al mínimo entre 2 lambda L, lambda K, y todo eso elevado ahí. Esto va a ser lo mismo. Sacamos el lambda, 2L, elevado ahí. Lo mismo. Sacamos el lambda, pero sale elevado ahí. Entonces va a ser lambda, o sea, Y, por el mínimo de esto, elevado ahí. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Nos queda, porque esta es la función, que si multiplicamos cada insumo por lambda, nos queda, podemos sacar el lambda y nos queda lambda elevado a un n, y ese n es y. Entonces, ¿qué deducimos?
¿Es homogénea o no? No, ¿Por qué no? no, pero no, sí sería, pues, porque la de afuera también está Sí, elevado a n, ¿no? exactamente. Al final, esta es la función. Ay, esa es la función. Y nos queda separado del lambda elevado a un y. Entonces, si es homogénea de grado y. Y eso es lo que nos están preguntando. Y si se acuerdan, si n es mayor a 1, ¿qué rendimiento de escala tiene? Creciente. Creciente. Si es igual a 1, Constante, constante. Constante. Y si decreciente. es menor, es decreciente. ¿Ya? Ya respondimos la 1. Eso segundo que les dije era un plus. La 2, nos preguntan ¿en qué porcentaje aumenta la producción si el productor aumenta tanto el trabajo como el capital en un 1%? ¿Aumentan los dos insumos? En un 1%. ¿En cuánto varía porcentualmente la producción? ¿Qué me están preguntando? ¿El diferencial total era el que hacía que ambos cambiaran? ¿O es la TMST, algo así? Sí, sí es el diferencial, pero en este caso es algo más específico. ¿No? ¿No se acuerdan? No. La elasticidad producto total. Y recuerden que si la elasticidad producto total, o sea, si la función es homogénea, la elasticidad producto total espérenme. Espérenme, sigamos con la 3 por mientras. Voy a volver a esa. La 3. Nos preguntan si es que esta tecnología es convexa o no. ¿Qué podrían decir? Sí, no saben. Me tinca que. No sé, estoy revisando. Ya. Sí es convexa. Sí es convexa. Y esto lo pueden ver en el siguiente gráfico. Bueno, uno porque tiene proporciones fijas, pero segundo, como tips, les voy a decir que en una COP Douglas tiene tecnologías estrictamente convexas. Esto después igual se los voy a mandar todo anotado. En una de sustitutos perfectos es convexa, tecnología convexa. Y en una de complementos perfectos, que es esta función, la que estamos analizando, porque es el mínimo, es tecnología convexa. Entonces también lo pueden demostrar a través de ese gráfico. Además de que tiene proporciones fijas. ¿Ya? Y volviendo a la 2, nos preguntan
¿En qué porcentaje aumenta? Ok, elasticidad producto total. Pero como sabemos que es homogénea, cuando una función, una tecnología es homogénea, la elasticidad producto total, en este caso sería el grado. ¿Ya? Entonces, la elasticidad producto total en este caso sería Y. Pero porque es homogénea. Y eso es importante. ¿Y si podéis explicar eso de nuevo, por favor? Sí. Como una función, o sea, como la tecnología es homogénea, podemos decir que la elasticidad producto total corresponde al grado de ese lambda. O sea, si nosotros no llegáramos a este resultado, no es homogénea, obviamente, no tendría ese grado, y no tendríamos en ese sentido cómo saber la elasticidad producto total a menos que la calculemos de la otra forma. Pero por lo mismo, está hecho a propósito. ¿Ya? Pero porque es homogénea. La elasticidad producto total es eso. ¿Ya? Vamos con la 8. Nos queda la 8, la 9 y después voy a volver a la 6 para los y las que se quieran quedar. Ya, considere, esta es bien completa, así que vamos, considero a un productor cuya tecnología está representada por la siguiente función de producción, donde L y K son los insumos, trabajo y capital. A es mayor o igual a 0 y sigma es menor o igual a 1, que son parámetros. En base a esta información, responda si es que es homogénea o no y de qué grado. ¿Cómo sabemos eso? Lo calculamos hace poquito. Con el lambda. Con el lambda, muy bien. Entonces, tenemos que llegar a esto para que sea homogénea. Entonces, esto multiplicamos cada... ahí está la función. Multiplicamos cada insumo por lambda. O sea, claro. Sigma por L elevado a sigma más lambda elevado a sigma por K elevado a sigma. Y esto está elevado a partido en sigma. Entonces, podemos agrupar el lambda podemos sacar el lambda. Nos quedaría obviamente elevado a esto, entonces sería sigma por A sobre sigma, y esto multiplicado por esto. Y aquí se van los sigma, entonces nos queda que lambda elevado a A por la función. ¿Es homogénea o no? Está viendo que la función es esta. Sí, sí es. Sí, sí es homogénea. Porque aquí nos queda... ¿Y de qué grado es? A. Ay. Sí es homogénea de grado A. Entonces,
Ya. Después, en la 2 nos preguntan, nos dicen que calculemos la productividad marginal y la productividad media del trabajo. Entonces, voy a poner la función acá. Entonces, productividad marginal del trabajo, ¿cómo se calcula? Derivamos con respecto a él. Ya, muy bien. Derivamos y nos va a quedar A sobre sigma por la función elevado a A sobre sigma menos 1 por L elevado a sigma menos 1 por sigma. Y estos dos se van. Y la productividad media, ¿qué es la productividad media? La función perdida en el insumo. Bien. Y ahí están las respuestas. ¿Ya? Productividad marginal y media del trabajo. Vamos con la 3. Nos dicen, suponga que L y K es igual a 1. Entonces, ¿en qué porcentaje aumenta la producción si el productor aumenta el trabajo en un 1%? Aquí. ¿Qué me están preguntando? Elasticidad. Elasticidad. Muy bien. Entonces, pero nos están diciendo el trabajo. Entonces, la elasticidad insumo producto del trabajo. ¿Y cómo se calcula la elasticidad insumo producto del trabajo en este caso? Dividimos lo que calculamos arriba. Ya, que era productividad marginal sobre productividad media. Bueno, todo esto simplificado lo hacen y les va a dar A por L elevado a sigma sobre L sigma más K sigma elevado a sigma. Pero ahora nos están diciendo que L y K es igual a 1, ambos. Entonces, la elasticidad insumo producto, reemplazamos ambos valores. Recuerden que no se reemplazan al tiro cuando me están preguntando por elasticidad, por productividad, etc. Sería A por 1 sobre 1 más 1 da A medios. Entonces, mi producción aumenta en 1,2% si el productor aumenta el trabajo en un 1%. Esa es la interpretación. ¿Se entendió? ¿Cuál era la interpretación? Que mi producción aumenta en este valor, que es lo que me da la elasticidad, si el productor aumenta el trabajo en un 1%. Ojo, que me están diciendo del trabajo, no me están diciendo de ambos insumos. Ya, vamos por la 4. Dice, ¿en qué porcentaje aumenta la producción si el productor aumenta tanto el trabajo como el capital en un 1%? Que fue la diferencia que le acabo de decir. Entonces, ¿qué me están preguntando? Variación porcentual. Ah, ya, pero no aumenta solamente uno, aumentan los dos y en el mismo porcentaje. Elasticidad producto total.
Exactamente. Entonces, eso vamos a calcular. Y sabemos que la elasticidad producto total es igual a elasticidad insumo producto de L más elasticidad insumo producto de K. Bueno, calculamos la elasticidad. Ya teníamos la elasticidad insumo producto de L y ahora nos falta calcular la elasticidad insumo producto de K, que va a ser la productividad marginal de K sobre la productividad media de K, y lo resuelven, sacan las derivadas, dividen la función en K para sacar la productividad media y les va a dar que la elasticidad va a ser A por K elevado a sigma sobre L elevado a sigma más K elevado a sigma. Después yo se los mando todo en verdad desarrollado, pero es para avanzar un poquito. Entonces, y teníamos que la elasticidad insumo producto, que ya la habíamos calculado, era A por L elevado a sigma sobre L elevado a sigma más K elevado a sigma. Entonces ahora la elasticidad producto total va a ser la suma de estas dos. Y esto va a ser eso, y eso se va con eso, y nos queda que la elasticidad producto total es igual a 4. ¿Y qué quiere decir esto? Que aumenta en un A% mi producción si es que el productor aumenta tanto el trabajo como el capital en un 1%. ¿Ya? Vamos con la 5. Pregunta, ¿qué tipo de rendimientos a escala hay? ¿Cómo sabemos qué tipo de rendimiento a escala hay? Viendo los posibles valores que puede tomar A. Ya, exactamente. Entonces, en este caso vamos a quedarnos aquí mismo. En este caso, A, si A es mayor a 1, ¿qué rendimientos tiene? Creciente. Creciente. Si A es igual a 1, tiene constante, y si A es menor a 1, tiene decreciente. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta de las 5. ¿Qué tipo de rendimientos? Va a depender del valor que tome A. Y ponen esos 3 casos. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Ya, súper. Vamos con la 9 y luego hacemos la 6. Dice, Ed Wood es un director de cine que para filmar sus películas necesita contratar horas de trabajo de camarógrafos y adquirir equipos de filmación, los cuales arrienda por hora. Entonces tenemos L, K. La función de producción que presenta su tecnología está por esta, y para ahorrar costos, un amigo le ha propuesto a Ed filmar sus películas únicamente aumentando el número de horas de trabajo de los camarógrafos. Es decir, aumenta un insumo, pero el otro queda fijo. ¿Qué le respondería usted a su amigo? O sea, ¿qué pasa con la producción si es que yo aumento solamente L en este caso? ¿Por qué cosa me están preguntando? Llega un punto que va a saturar al insumo, ¿no? Ya, bien. Y eso se va a dar con la doble derivada de la productividad marginal. Pero también podemos decir que me están diciendo, ya, ¿cuánto va a aumentar mi producción si es que yo aumento solamente
horas de trabajo de los camarógrafos, productividad marginal. Entonces, la productividad marginal va a ser esto, ¿ya? Y como bien dijeron, llega un punto en que va a empezar a saturar, y eso es cuando sacamos la derivada de la productividad marginal. Y la derivada de la productividad marginal va a ser, ustedes ahí la calculan, pero este es el resultado que va a dar. Y esto es mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que sea creciente, pero en este punto no conviene que sea 0. O sea, aquí definitivamente no conviene que sea 0. Pero estamos diciendo que esto es creciente, si empiezan a cambiar valores, a sustituir, digamos, va a ser que es mayor a 0, por lo tanto, es creciente. La productividad marginal va a ser creciente. Entonces, ¿qué le respondería a su amigo? Que si es creciente, en realidad sí le conviene. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo uno grafica eso? Si quieren, después les mando el gráfico porque no alcancé a hacerlo. Pero para avanzar por mientras, después se los mando. Entonces queda pendiente, bueno, la otra pregunta que ya me acuerdo, la tengo anotada, y la 9. ¿Ya? Si es que no se las he enviado, recuérdenme. ¿Ya? Ya. Ya. Y vamos con la 6, se las voy a... no, esta no es la 6. Ya, aquí está la 6. Nos dicen, Margaret y Walter son una pareja de pintores que producen cuadros utilizando solamente estos dos insumos, óleo y pinceles. Margaret tiene una función de producción igual a esta y Walter igual a esta, donde A y B son mayores o igual a 0. Ambos siempre discuten sobre la tasa a la cual ambos están dispuestos a sustituir ambos insumos. ¿Bajo qué condición ambos están de acuerdo sobre la proporción a la que están dispuestos a sustituir óleo por pinceles sin modificar el nivel de cuadros que producen? ¿Qué me estaban preguntando? Proporción a la que están dispuestos a sustituir un insumo por el otro sin cambiar el nivel de producción. ¿Qué es? Lo vieron en la ayudantía pasada. La tasa marginal de sustitución técnica. Exactamente, la TMST. Entonces, nos están preguntando, ¿bajo qué condición de la TMST ambas TMST son iguales? O sea, ¿qué tiene que pasar para que la TMST de Margaret sea igual a la TMST de Walter? Entonces, sacamos la TMST de cada uno. Entonces, de Margaret, la función es O elevado a por P elevado a B. ¿Qué tipo de función es esta? Cobb-Douglas. Exactamente. Es una Cobb-Douglas. Y, como consejo, como tip, cuando yo tengo una función Cobb-Douglas, mi TMST va a ser alfa por K sobre beta por L. Entonces, bueno, también sabemos que la TMST
¿Cómo se calcula si no hubiesen sabido esto? Las marginales, ¿o no? Sí, pero ¿en qué orden? El de arriba el trabajo y el de abajo el capital. Ya, bien. Que en este caso va a ser O y P, pero está bien. Pero como ya les di este consejo, ¿cuál va a ser la TMCT? Porque es una Cobb-Douglas. AP, beta, o sea, BO. AP sobre BO. Muy bien. Y para Walter, que la función es... ¿Qué función es la de Walter? ¿Qué tipo de función es? La de sustitutos perfectos. Ya. Sustitutos perfectos. Y el mismo consejo. En el caso de unos sustitutos perfectos, la TMCT va a ser igual a lambda sobre B, beta. Entonces, sabiendo esto, bueno, además de las productividades marginales, la TMCT va a ser igual a A partido en B. Partido en B. sí, A sobre B. Entonces, ya tenemos ambas TMCT y nos están preguntando bajo qué condición ambos están de acuerdo sobre la producción, bla, 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 bla. ¿Bajo qué condición ambas TMCT son iguales? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualar la TMCT de Margaret con la TMCT de Walter. Y esto es igual a AP sobre B o igual a B. Y esto es igual a P. Esta es la condición. Para que ambos estén de acuerdo, se tiene que cumplir que P sea igual a O. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya, súper.